saludo muy cordial y bienvenidos a M95 y a este programa Perfiles. Doy las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo de cuándo estén con nosotros. Este es un programa que se multidifunde a horarios diferentes, así nadie puede decir es que no lo pude ver, y además estamos también en las redes sociales. Hoy vamos a tener un par de perfiles, o un perfil múltiple podemos decir, porque cuento con dos personas vinculadas al mundo del arte, de la literatura, de la ilustración, de la pintura. Manuel Peláez, que ha sido toda su vida maestro, pero que es también poeta y que va a presentar mañana, precisamente mañana sábado, su segundo poemario. Manuel, bienvenido. Pues buenas tardes. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarnos. ¿Estuviste de maestro cuánto tiempo? Pues en el Colegio Cervantes creo que son 35 años los que he estado. Que no está mal. No está mal. Sí, también nos acompaña José María Llobel, que es pintor, es también profesor de Instituto de Bachillerato, concretamente en el Instituto Río Verde. Bienvenido también. Buenas tardes. Tú no llevas tanto tiempo en la enseñanza. Bueno, hombre, llevo la enseñanza ya desde el 90. Yo estoy ya más cerca de la jubilación que otra cosa, ¿no? Bueno, aquí dice que el que no corre vuela, porque yo llevo 37 años. Ya está bien. También. Está bien. Bueno, vamos a hablar de ellos y de la iniciativa. Pertenecen a un colectivo artístico que se llama La Cabra con K y con V. ¿Por qué esa grafía tan particular? Bueno, el alma mater de este colectivo es Pedro Molina, y a él se debe, bueno, el nombre de la cabra. Yo ya lo había escrito en una ocasión y ya no, a partir de ahí ya lo he asumido, ni he preguntado siquiera por qué tiene ese nombre, pero bueno. Llamar la atención. Simplemente, se sale fuera de lo corriente y ya está, y simplemente... No querrá decir que el colectivo que lo integran estáis como una cabra, ni mucho menos. Sí, por ahí van los tiros, desde luego, ahí van los tiros, sí. Bueno, vamos a conocer mejor a nuestros invitados de hoy. Manuel, ¿tú de dónde procedes? Yo soy de Valladolid, sí, aunque la verdad es que ya no sé si soy un castellano que vive en Andalucía o un andaluz que ha nacido en Valladolid, en Castilla, pero la verdad que por ahí andamos, ¿no? Hombre, yo creo que algo de acento andaluz que ha pegado con el tiempo. Dicen que no, Dicen que no. Bueno, cuando voy allí me dicen que sí, cuando estoy aquí me dicen que hablo muy castellano todavía. Ya. Pero bueno, sí, debe ser una mezcla, sí. Yo tenía un amigo que decía que alguien que viene de fuera se puede considerar andaluz cuando es capaz de decir higuera. Entonces yo creo que todavía eso no soy capaz de decirlo, pero... Higuera no lo dices tú. ¿Higuera? Higuera, no. Todavía no sale. Pero bueno, ya sabiendo eso lo voy a intentar. Bueno, ¿y en qué momento llegas a Marbella? Yo llego a Marbella cuando todavía no había cumplido 30 años, era muy jovencito, y venía, bueno, pues con la ilusión de empezar en un sitio nuevo a trabajar prácticamente. Había trabajado, pero muy poquito, en algunos pueblos de Castilla, y fue mi primer destino definitivo como maestro. Y me encantó tanto Marbella, y me encantó tanto el colegio donde estaba, que ni me moví de Marbella ni me moví del colegio. O sea que, sí. Vamos a conocer también un poco mejor a José María Llobel. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Marbella. ¿Tú eres marbellero? Nací en Tetuán, pero con 3 meses estaba ya aquí en Marbella. Sí, el apellido no es muy marbellero, no hay mucho. No, pero Llobel. bueno, mis antecedentes son de Huelva, por ahí. No, creo que habría que remontarse mucho más atrás, y sí que hay muchos Llobel en Valencia y en Mallorca. Toda tu vida vinculado con el arte. Sí. Y bueno, profesor de Instituto de Bachillerato de Arte, concretamente. Y en este caso eres ilustrador, uno de los ilustradores del libro de Manuel, que ahora vamos a hablar de él. Exactamente, uno de los ilustradores, no sé cuántos somos en total ahora mismo. 30 y tantos artistas han participado en el libro, sí. Sí, porque algunos han ilustrado un poema y otros, bueno, en mi caso, por ejemplo, he ilustrado dos poemas. Bueno, ¿cómo
¿Cómo se puede conseguir? ¿Cuál es tu secreto, tu poder de convocatoria para poner de acuerdo a tantísimos artistas y que sean bien avenidos además? Yo me sorprendí yo mismo, porque bueno, el planteamiento fue muy fácil. Se reunía el grupo de la Cabra, que normalmente pues nos reunimos cada mes y pico aproximadamente. Sí. Nos tomamos unas cervezas y charlamos sobre arte y sobre los proyectos que más o menos están en marcha o esperando para hacerse. Y yo les planteé el mío, les gustó y bueno, la verdad es que yo no pensaba que iba a haber poema artista, pero yo creo que si hubiera tenido más poemas se hubiera ilustrado más, porque luego llamaban también a alguno. ¿Queda algún poema? Bueno, para poderlo ilustrar. Para mí fue una gran sorpresa. Sí, yo recuerdo que aquel día era en la Polaca precisamente, y bueno, de las veces que alguna propuesta que se ha hecho ha calado mejor dentro del grupo, ¿no? Y bueno, en el colectivo, digamos, estamos, yo qué sé, más de 100 artistas probablemente, eso lo tendrá la cuenta Pedro Molina, ¿no? Pero no siempre estamos los mismos en las reuniones y vamos variando un poco, pero nunca he visto un proyecto que se haya asumido con tanto interés. Menos mal que este es un proyecto altruista, por amistad, porque si hubiese que repartir los derechos de autor, aquí no se iba a tocar ni un céntimo. Bueno, sin repartir no vamos a tocar un céntimo. No, exactamente. No, pero sí es verdad, sí, mucha gente. Tu primer poemario, que se presentó pues hace un año y pico, ¿no? Un año y pico, sí. Era Desde los sueños perdidos del abismo. Tú llevas toda tu vida escribiendo poemas, sí, como forma de tu manera de ser, de tu vivencia diaria, pero era la primera vez que publicabas tus poemas. Sí, es verdad, sí, ese fue mi primer libro publicado. De hecho, este libro es mucho anterior al otro. O sea, el otro era más reciente, es mucho más reciente en el tiempo, este es mucho más antiguo. Este libro, bueno, la historia del libro es un poco extraña, porque es verdad que se lo presenté a la gente, pero presenté este libro y no otro, este poemario y no otro poemario que a lo mejor podía haber presentado, porque se había hecho por aquel entonces un proyecto de la Cabra que se titulaba La Cabra se cabrea. Sí. Estaban hablando de la Cabra se cabrea, bueno, y hicieron ilustraciones sobre ese motivo, ¿no? Bueno, sí, eran obras en general, eran pintura, escultura, etcétera, sí. Correcto. Y cuando lo vi así, un día hablando con Pedro Molina, precisamente le comenté, digo, joder, pues yo cuando de verdad estaba cabreado, es cuando pasé una época y tengo un poemario de esa época. Y entonces, bueno, por eso presenté este poemario, ¿no? Porque era cuando de verdad estaba cabreado. El de 15 meses, el que se presenta ahora, el que tiene todas las ilustraciones. Sí, el que tiene todas las ilustraciones. O sea que esto es fruto de un cabreo. Fruto de un cabreo que me duró 15 meses. Qué curioso, eso es una historia realmente llamativa. Siempre tiene una idea de que el poema surge de algo más romántico, de un momento de sosiego, de reflexión, de mirarse internamente, ¿no? Cuando te lo explique lo entiendes. No, fue en mi caso, la verdad es que yo normalmente escribo mucho más cuando lo paso mal. Es una especie de desahogo, ¿no? Igual que hay gente que se mete en una habitación y da gritos, y así luego sale más relajado, pues yo cojo un papel y un bolígrafo y escribo, y lo dejo y ya está, y así no estropean las paredes, ni rompe vasos, ni nada. Bueno, y el pintor también en estado de mal humor o de ira o de preocupación, ¿crea también más? Bueno, no es mi caso, exactamente. Yo utilizo todo tipo de sensaciones para expresarme. Pero también en este caso conecté bastante con el libro de Manuel, porque bueno, ahora te explicará, ¿no? Que la poesía viene referida a los meses que estuvo haciendo el servicio militar. Bueno, entonces te digo una cosa, yo podría haber escrito un poemario también, cargado de ira habría sido, porque vaya forma tan miserable de perder 18 meses. Tú 18, yo 15. Sí. Yo ninguna.
Qué bien. Y aún así me he sentido bastante identificado y ahora te explicaré. Y además, sin hacer el servicio militar, te hiciste un hombre. Sí. Porque creo. en mis tiempos nos decían, cuando vayas al servicio militar te harás un hombre. Bueno. Pues sí, yo la verdad es que me llené de... Sí. En mi caso fue una época difícil, ¿no? Muy difícil. Yo tenía 21 años cuando fui. Ya había terminado lo que yo quería estudiar, había aprobado unas oposiciones para poder trabajar en lo que a mí de verdad me gustaba y me mandaron a otro sitio, en otro lugar, a hacer cosas que yo no entendía por qué y bueno, y allí me pasé pues esos 15 meses. Sí, bueno, de ahí viene lo de los 15 meses. O sea que se puede decir que realmente es un poemario de juventud. Sí, prácticamente, bueno, yo la verdad que cuando he estado viendo eso, yo apilo muchas cosas, las guardo, ¿no? Ahora ya no apilo tantas cosas como antes, ¿no? Antes todo lo que escribía lo dejaba en una estantería, ¿no? Y ese es un cuaderno que yo tengo y que lo escribí durante esos 15 meses y que después lo dejé por allí medio olvidado. Alguna vez lo sacaba para echarle un vistazo, pero nunca me había planteado ni publicarlo, ni enseñárselo a la gente. ¿Y desechaste poemas? Sí, lo que he hecho ha sido desechar, escribí mucho más. La verdad es que ahora desecho muchas más cosas. Mi forma de escribir es eso, ¿no? Cuando me encuentro, bueno, a veces también cuando me encuentro muy contento, ¿no? Pues escribo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tiene mucho más matices la tristeza que la alegría, no sé por qué. Luego cuando pasa el tiempo y lo releo, normalmente la mayoría de las cosas no me gustan y las rompo, ¿no? Y las que conservo, las que quedan ahí, pues bueno, pues voy haciendo esos poemarios que ahora, después de que ya he dejado mi otro trabajo, mi pasión por enseñar, pues ahora, bueno, estoy jugando un poco con esto, ¿no? Seguramente para sentir empatía con tus poemas hay que tener ya cierta edad, porque la gente que es joven hoy día no conoce lo que es la experiencia del servicio militar, afortunadamente. Vale, lo que pasa es que yo creo que hay muchas experiencias que se pueden, no sé, de alguna forma unir a esa experiencia mía, ¿no? Hay quizá no 15 meses seguidos o 18 meses seguidos en los que uno se encuentra fuera de lugar, pero sí que puedes leer un poema en el que te identificas de cierta manera, en cierta manera, con lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Quizá no con todo, pero sí que con eso, ¿no? De hecho, ha participado gente, bueno, por supuesto han participado mujeres, hombres, mujeres de una cierta edad que han vivido con compañeros que han pasado la mili y que, bueno, lo han visto, y otras mujeres jovencillas, muy jóvenes, y también han ilustrado, y además, bueno, yo creo que con mucho acierto, ¿no? Sí, estas sí. cosas, ¿no? Sí. El libro tiene muchísima calidad en cuestión de poesía, desde luego, y de ilustración, de imágenes, sí. Está estupendo. Los poemas que tú has ilustrado, ¿por qué has elegido esos poemas? ¿O te han tocado en suerte o lo has elegido? Bueno, lo fuimos eligiendo, casi nos dimos ahí un poco prisa para ver si podíamos. Yo me había leído ya rápidamente el libro y sí tenía mis preferidos, y rápidamente el primero que escogí lo escogí casi el que quise, y el segundo pues ya casi el que me tocó. Porque ya todo el mundo había elegido y ya... ¿Y cuánto tiempo te ha llevado realizarlo? Realizarlo, te digo, fue hace algunos meses, mientras que estaba haciendo otras cosas, y no te puedo decir exactamente, ¿no? Creo que le dediqué por un par de sesiones, probablemente a cada uno. Un par de sesiones de 2-3 horas. Llevamos ya un buen rato hablando. Yo creo que es conveniente que demos la voz al poeta, la voz que hasta ahora ha estado silenciada o que nos ha estado hablando de otros aspectos. Manuel, un primer poema que nos puedas leer. No, estaba buscando uno de José María, quizá el primero. El primero, sí. No quiero perder mis sueños, que empieza con no quiero perder mis sueños. ¿Tú te acuerdas de qué número era? El 24, ¿podría ser? 23 o 24. Bueno, el libro se presenta este sábado en el Cortijo Miraflores 24. A las 12 del mediodía. El editor, en este caso es Andrés García Baena, de la editorial Gorfa, tiene por costumbre que hasta el día de la presentación
no revela el secreto, digamos, no podemos contar con el libro, pero bueno, los poemas sí que están aquí. Sí, los tengo aquí. Bueno, es uno de los poemas quizá menos tristones, ¿verdad? Sí. Con una cierta gota de esperanza. Sí. Bueno, ¿leo? Sí. Dice: no quiero perder mis sueños. He aprendido a guardarlos entre rejas, entre hierros y miserias, entre absurdos, en el agujero de alegría donde se ahogan las penas, los dolores, donde todo se confunde y nada es verdad. No quiero perder mis sueños. Me han obligado a guardarlos entre los poros de las tablas de este cajón, entre las hiendas de miseria de este cuartel, entre el odio. No quiero perder mis sueños. Me han enseñado a guardarlos las estrellas, al adivinar el infinito en un punto de luz, en una gota de alegría, tan solo en una gota. Bonito poema. ¿Qué te sugirió cuando lo leíste? ¿Cómo afrontaste la ilustración? Pues es lo que te quería comentar antes, precisamente. Resulta que, bueno, aunque yo no hice la mili, yo conseguí librarme a toda costa. Lo conseguí. ¿Tenía pies planos? ¿No veías bien? Bueno, me busqué una enfermedad de estas raras y me estudié una enciclopedia médica y dejé un poco pasmados a los del Tribunal Médico Militar. Que me dijeron que ¿usted ha estudiado medicina? Y le dije, no, yo he estudiado arte. Y bueno, ya se puede ir y ya está, me quedé libre de... O sea, que diste argumentos de peso. Sí, di argumentos de peso. Y bueno, conseguí librarme después de haber estado pidiendo prórrogas de estudio constantes. Ya cuando no me cabía más remedio, pues opté por librarme de esa manera. Pero bueno, resulta que yo he conectado casualmente con el poemario de Manuel, porque mi hijo entró el año pasado a estudiar en la Academia General del Aire. Entonces, bueno, ellos están estudiando allí una carrera, estudian para piloto y hacen la carrera militar, ¿no? Pero claro, antes de empezar los estudios, él se fue a mediados de agosto. Antes de empezar los estudios, pues lo tuvieron pues como mes y medio haciendo una especie de mili intensiva. No lo dejaban dormir ni 2 horas seguidas, en fin, ¿para qué vamos a comentar? Y nosotros como padres, teniendo un niño mimado completamente siempre bajo nuestra tutela, de pronto lo dejamos ir y sabemos que lo está pasando, canutas, ¿no? Y claro, pues eso a mí me llegaba de alguna manera y en cierta manera, claro, en esta poesía pues veía a mi hijo pasándolo mal realmente. Y de hecho, bueno, nosotros también lo pasamos muy mal. Nosotros decíamos, bueno, en cuanto podamos hablar con él, porque no podíamos hablar normalmente, ¿no? Porque no tenían el móvil, ¿no? En cuanto podamos hablar con él, pues le decimos que se venga de vuelta, que deje aquello, ¿no? Pero bueno, él resistió por lo menos aquel envite y ahora, pues bueno, está muy bien, ¿no? Está allí en la Academia de Oficiales del Ejército del Aire, dentro de nada estará pilotando y muy bien. Bueno, claro, una cosa es tener la vocación militar y estudiar concienzudamente, voluntariamente, y otra cosa es lo que nos llevaban obligatoriamente y teníamos que ir, por ejemplo, algo que a mí me repugnaba absolutamente, con un CEDME a disparar. Sí, por eso que si en el dedo índice tenías algún problema, también te librabas. Sí, claro. Sí, lo mío fue el síndrome de Raynaud, que digamos que tengo una circulación más lenta en los extremos del cuerpo, por así decirlo, por eso me salen sabañones en cuanto hace frío y tal. Bueno, eso lo exageré muchísimo y por eso conseguí librarme. Pero te iba a decir que de todas maneras mi hijo realmente no tiene vocación militar. Realmente le gusta pilotar y también está estudiando ahí una ingeniería. Él iba a estudiar una ingeniería aquí en Málaga, o sea que vio ciertas ventajas en aquello, ¿no? Y bueno, y ciertamente las tiene, ¿no? Claro, porque hacerse piloto a nivel privado es de una carestía extrema. Exactamente, sí. Eso es impensable, ¿no? Por una economía normal, ¿no? Y sin embargo allí pues sí le ofrecen horas de vuelo y demás, ¿no?
Manuel, ¿por qué has tardado tanto tiempo en tu vida, has tenido que llegar a la tercera juventud, digamos, para dar a conocer tus poemas cuando era una faceta importante en tu vida durante toda tu peripecia vital, ¿no? Quizá porque nunca me había planteado el enseñarlos. Hablando con algunos amigos, y más ahora, no se lo creen, porque dicen, si no hubieras querido enseñarlos, los hubieras roto todos. Pero no es verdad. Los conservaba porque para mí eran como conservo fotografías de una época pasada que nunca se las voy a enseñar a nadie, simplemente para echarlas un vistazo de vez en cuando y para recordar cómo era y para... Pero en serio que no tenía pretensiones, quizá por eso, porque no tenía ese objetivo de publicar, eran tan personales, tan arraigadas a mí, tan íntimas. De hecho he desechado algunas que eran, yo creo que demasiado íntimas, ¿no? Y entonces, bueno, me daba hasta vergüenza que aparecieran en algún sitio que las pudieran leer, ¿no? Y bueno, quizá ha sido por eso. Pero una vez que me he planteado el enseñarlas, la verdad es que me siento muy orgulloso y muy contento de que la gente haya tenido esa respuesta, de que los artistas se hayan identificado también con ella. Yo creo que no son ilustraciones del libro, son sensaciones paralelas a lo que dice el poema y por lo tanto se complementan. Yo ahora, la verdad es que cuando veo el poema me imagino la ilustración y entiendo que el poema sin la ilustración no estaría completo, igual que un poema sin que nadie lo lea no tiene ningún sentido. El primero que lo tiene que leer es el que lo ha escrito, claro, y cuando al que lo ha escrito le llega, entonces ahí de verdad se puede considerar que es un poema. Bueno, pues cuando alguien lo lee se completa un poco el círculo. En este libro se completa el círculo leyéndolo y viéndolo, las dos cosas, ¿no? ¿Qué personas conocían tus poemas hasta ahora? Porque supongo que a alguien se lo habrías enseñado. Sí, bueno, prácticamente los únicos que han conocido, la única que ha conocido mis poemas, todos mis poemas, es Estela. Bueno, hay que decir que Estela Camazón es su pareja de siempre, y cuando dice Estela es Camazón, artísticamente. Sí, es Camazón, sí. Bueno, para mí es Estela. Sí. Que también hay un... Sí, también ha hecho ilustraciones, sí. José María, ¿tú por qué llegas al mundo del arte? ¿Cómo te lo planteas? Porque seguro que alguien te dijo, tú vas a comer del arte, ¿no? Yo creo que yo ya estaba allí, no sé, yo ya estaba en el arte desde un principio, o sea, desde niño a mí me gustaba dibujar y ya todo el mundo me decía, este va para pintor, este va... Total, que yo lo tenía asumido, no me resultó extraño pues terminar el instituto y marcharme a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Fue todo ya un proceso, ¿no? Hacerme enseñante y en fin, y paralelamente trabajar como artista. Y como que le preguntaron en latín ¿para qué sirve? Dijo, a mí para comer. Pues en este caso te ha servido para comer también. Exactamente. Bueno, el arte no es... Bueno, sí, el arte, sí, claro, porque doy clases de arte, ¿no? Un bachillerato de arte. Exactamente, bachillerato de arte, que, digamos, ahí estoy en mi esencia, realmente. Efectivamente. Ese debate que muchas veces se establece entre el academicismo y el autodidactismo, artistas que han sido autodidactas, que nunca han pasado por una facultad de Bellas Artes, ¿están en desigualdad de condiciones? ¿No tienen por qué? ¿Cómo ves tú ese aspecto? Yo creo que no tiene por qué. En realidad depende de los objetivos artísticos que tú tengas, a dónde quieras llegar, ¿no? Entonces, si te vale con las herramientas que tienes, es suficiente. Y si no, si quieres abarcar, digamos, otros objetivos, pues efectivamente deberías de tener más técnica, ¿no? Que te permita jugar, o sea, la técnica al fin y al cabo es una herramienta que te permite mirar en distintas direcciones. Los que no la tienen, pues a lo mejor miran en una y no la necesitan, porque con lo que tienen es suficiente. Hay una dificultad añadida en esto del mundo del arte, que es
la mirada tradicional, la mirada de la belleza kantiana, ¿no? Y la mirada del arte contemporáneo, o del arte que se hace hoy mismo, que son dos miradas muy diferentes. Bueno, ¿se pueden compaginar? ¿Son excluyentes? Bueno, ahí tengo yo también mis ciertas elucubraciones mentales, porque claro, también doy clases de varias asignaturas, entre ellas Fundamentos del Arte, donde tengo que hablar a los alumnos del arte contemporáneo, pero de todo lo que sería, bueno, básicamente lo que son las vanguardias del siglo XX y demás, y tenemos que cubrir, digamos, todo el espectro de objetivos que han tenido los artistas que pues han construido este mundo del arte, ¿no? Entonces, claro, ahí también entramos dentro de lo que bueno, muchos ven como algo que no, porque yo les tengo que hablar, por ejemplo, del primer artista que expuso un lienzo en blanco. Claro, los alumnos se me quedan en principio un poco pasmados, pero claro, es que hay que hablarles de eso también, porque forma parte de todos los itinerarios o todas las metas o objetivos que han seguido los artistas. ¿Vale? Claro. Otra cosa es que a ti te guste, al otro no, al otro le interese de alguna manera. O que el artista haya tenido la suerte de ser bendecido por una institución oficial o no. También. Que eso también ha influido también, bastante. También. La Cabra. ¿Cuántos hemos dicho que hay de artistas? ¿100? Hay más de 100. Más de 100. Entran nuevos todos los días. A mí hoy mismo también tenemos un nuevo. Ayer o antes de ayer, Paco Rodríguez también. Se integró en La Cabra. Que hace iconos bizantinos. Exactamente. O sea, el abanico multidisciplinar de La Cabra es impresionante. Pero llama la atención, y además a mí particularmente me llama la atención que tanto artista se ponga de acuerdo y ceda parte de su ego personal para integrarlo en un colectivo. Sí, y tomar objetivos comunes. Pasa que no todos participamos en todo. O sea, hay proyectos y gran parte, o a veces pocos, pero bueno, nos involucramos en ciertos proyectos y bueno, el colectivo funciona así. En fin, se van proponiendo cosas y actividades interesantes, digamos, de forma grupal. En realidad La Cabra empezó como una exposición que organizó Pedro Molina en favor del cable de Marbella, o sea que empezó con reivindicando el patrimonio cultural de Marbella, ¿no? Entonces a partir de ahí pues empezamos con esa idea, ¿no? Bueno, estamos hablando de La Cabra y quizás estoy dando la imagen de que son solamente pintores, pero no, hay un abanico muy amplio, ¿no? Sí, también últimamente también tenemos cineastas, en fin, hay de todo. Hay fotógrafos, de todo, escultores, escritores, sí, multidisciplinar. Quizás es lo bonito, ¿no? Lo bonito de La Cabra, ¿no? Exactamente, sí, y aunque propongamos proyectos que vayan dirigidos a una modalidad artística, pues participan todos, porque en realidad todos nos consideramos artistas, de alguna manera, ¿no? Además, en Marbella es un lugar donde hay muchísimas personas con creatividad, con una alta creatividad, ¿no? Exactamente, y el colectivo no está cerrado a nadie. Es decir, aquí hay gente que ya tiene una trayectoria artística profesional bastante elevada, y luego gente que son aficionados, ¿no? Pero aún así, o sea, todos formamos y estamos integrados en La Cabra por igual, digamos, no hay ahí un clasismo ni absolutamente nada. A mí fue lo que me gustó más cuando me hablaron de La Cabra y vi la gente que había y los objetivos que se planteaban. A mí quizá lo que más me gustó es que primero no es un grupo cerrado en el que dice estamos tú y yo y ya está, y este es el grupo, ¿no? Por otra parte, es lo que muchas veces se critica a La Cabra, que puede entrar el que quiera. Pues sí, puede entrar el que quiera. Yo creo que además el objetivo de La Cabra es un grupo en el que, bueno, el arte prima sobre lo demás, ¿no? Cuando estabas hablando, por ejemplo, de arte y educación y tal, yo creo que un problema que tenemos en la educación, yo la mayoría de las cosas, quizás por deformación profesional, siempre las oriento hacia ahí, no es
con los chicos más mayores que están estudiando arte, sino con los chicos desde pequeñito, cuando empiezan en el colegio. No ya que no se le da valor a las clases que llamamos de plástica, o a las clases en las que se enseñan técnicas artísticas, o en las que se favorece la imaginación o la creatividad, sino que yo creo que habría que enfocarlo, ya es hora de que la educación se enfoque de otra forma, en la que lo importante es la creatividad. Entonces no tendría que haber una clase de dibujo, sino que el dibujo debería de estar en todas las clases. No debería de haber una clase de imaginación, de creatividad, de arte, sino que el arte debería de estar metida dentro de las matemáticas, dentro de la lectura, dentro de todas las demás, lo que se llaman asignaturas. Sí, bueno, hablando de arte en la educación, Manuel Peláez fue uno de los artífices de algo excepcional y muy singular, que fue el Quijote manuscrito, y ilustrado, profusamente ilustrado, junto con Manolo Marcos y bueno, con otra gente del Colegio Miguel de Cervantes, una obra editada por la Junta de Andalucía y con todo tipo de reconocimientos. Eso fue vuestra obra magna, ¿no? Sí, con eso, bueno, yo siempre comento lo mismo, ¿no? Estoy convencido de que en todos los colegios hay cantidad de actividades que se hacen todos los días, que se hacen dentro de clase y que se quedan ahí, que sirven para que los niños y las niñas, pues de alguna forma adquieran algún tipo de conocimiento sobre algo, ¿no? Y bueno, cuando empezamos eso, que fue pues en 1998, la única pretensión que teníamos era jugar un poco con los niños. El colegio se llama Miguel de Cervantes, entonces siempre que aparecía el 23 de abril y el Día del Libro, pues hablábamos del Quijote, hablábamos de Cervantes, les contábamos cosas. Entonces estaba muy de moda el leer el Quijote, y entonces iba apareciendo la gente, y bueno, no sé si te acordarás, pero bueno, supongo que todavía será, ¿no? Por el Círculo de Bellas Artes en Madrid, iba pasando y leía uno un trozo, luego iba otro, y así estaban 24 horas enteras leyendo el Quijote, pues 1000 personas o más. Y nosotros, que en eso sí que siempre hemos sido un poco echados para adelante, dijimos, bueno, pues nosotros en vez de leerlo, lo vamos a escribir. Y ya está, ese era el planteamiento. Y nos pusimos a escribirlo. Pero claro, ese planteamiento hizo que después interviniesen a la hora de escribirlo, pues desde un presidente de gobierno hasta una prostituta, hasta un obispo, un presidiario, un imán. O sea que ¿tú hiciste alguna ilustración también, José María? Para no, en aquella época estaba fuera, no estaba aquí. No estaba aquí. Sí, recuerdo gente, amigos que sí participaron, pero vamos, yo en concreto no, porque no estaba aquí. Un trabajo a lo largo de años, y donde entregabais la página que había que ilustrar, donde había que escribir, un poco como oro en paño, y confiando en que la persona al que se le custodiaba lo iba a cuidar en condiciones y lo iba a devolver sin una mancha de aceite o de tomate. Sí, y en algunos nos costó mucho trabajo que fuera así. Me acuerdo que cuando planteábamos eso, dónde enviarlo, los chicos también participaban y decían, bueno, pues a tal grupo, a tal persona y tal. Bueno, pues alguna vez lo mandamos también al equipo del Real Madrid, al equipo del Barcelona, y allí una vez tuvimos que eliminarlo porque lo habían hecho ahí todos firmado en medio de la hoja, luego algunos sí que escribieron, bueno, pues fuera una sí, camiseta, hubo ¿no? juegos de estas cosas divertidas, ¿no? Pero sí participaron un montón de ilustradores. Quizá lo bonito que tiene es, por una parte, las personas que, bueno, han participaron, pues me parece que alrededor de 5.000 personas. Cada uno escribía un trocito y hay como 800 y pico ilustraciones, desde niños que no sabían escribir y que simplemente pintaban al Quijote y les explicaban antes que, o venga tú al caballo, ¿no? Y bueno, y estas cosas, y así aprendían un poco más del Quijote, y hasta personas, bueno, pues que son como presidentes del gobierno, ministros, presidenta de la Junta de Andalucía, escribió premios Nobel, bueno, la verdad es que... Y fue maravilloso porque llegó un momento en el que perdíamos el miedo a mandárselo a la gente, porque primero éramos muy retraídos, ¿cómo nos van a decir que sí, que no? Pero luego al final ya perdimos todo el miedo a mandárselo a la gente, y además es que todo el mundo respondía bien.
decíamos que era de un colegio de niños, y que la única pretensión era que escribieran un trozo, y bueno, y la verdad que fue un proyecto maravilloso, sí. Hemos hecho algunos han trascendido, ese fue uno de ellos, sí, porque además escribían, para la gente que no lo conozca, en hojas de 70 por 50, y con eso después hicimos un libro que está ahora en el ayuntamiento, o sea que bueno. Un libro creo que en 2 tomos, ¿no? No, tiene 5 tomos. Cuando lo fuimos a encuadernar, el original, sí, son 5 tomos, pesa más de 100 kilos. Pero el editado me parece que... El editado son 2 tomos. Son 2 tomos, son 2 tomos. Sí, yo lo tengo en casa porque después el que quiso adquirirlo lo adquirió. Sí, lo pudo. Yo lo tengo en casa como una obra realmente digna de conservar y de recordar con el paso del tiempo. El bachillerato de arte al que tú perteneces, ¿ese es un bachillerato muy elitista? Porque puede existir esa imagen. Bueno, elitista... Quiero decir, ¿hay que tener unas condiciones muy especiales para entrar en ese bachillerato? Bueno, aquí también hay varias circunstancias. Por un lado, hay alumnos que llegan con unas condiciones bastante buenas, ¿no? Incluso alumnos, hace un par de años tuve un alumno que venía del bachillerato, había hecho el bachillerato, estaba haciendo el bachillerato de ciencia, el tecnológico, y era de unas notas excepcionales, o sea, tremendas, o sea, todo 10, ¿no? Y de pronto se le ocurrió cambiar en segundo de bachillerato, cambiar de modalidad, dejar la ciencia y la tecnología y meterse en arte. Bueno, no solamente su familia, sino que compañeros míos lo querían matar. ¿Por qué se metía en arte este chaval? Si puede estudiar lo que quiera, si es un fenómeno. Bueno, pues claro, tenía unas condiciones también fabulosas para el arte y decidió que eso era lo suyo, esa iba a ser su vida. Y entró allí. Pues, digamos, esto es un caso extremo, ¿vale? Luego sí, nos vienen de secundaria, efectivamente, que los que les gusta, pues entran. Pero también ocurre, también un poco leyenda negra, pero sí existe cierta, que los alumnos de secundaria que acaban terminando a trancas y barrancas, muchas veces les dicen, bueno, métete en el bachillerato más sencillo que hay, ¿no? Que es el de arte. Te pones a dibujar y, bueno, como en secundaria, ¿no? Si tú haces dibujito, pues ya está, no tienes nada. Pero claro, luego allí se dan cuenta, en muchísimas ocasiones acaban estrellándose, ¿no? Pero bueno, eso también, o no, ocurre que encuentra su vocación, hay de todo. Bueno, no tenía yo idea de que era un bachillerato fácil, más bien a mí me parece difícil. No, claro. Pero a muchos esto es así, vamos, a muchos le dicen, bueno, tú no tienes cualidades para entrar en ciencia, tú no tienes cualidades tampoco para hacer letras, pues si quieres hacer bachillerato, métete en el de arte. Una curiosidad, Manuel. Durante esos 15 meses que estuviste en la Mili, cuyo fruto es este libro de 15 meses, ¿cuándo encontrabas tú el momento para escribir el poema? Sí, lo raro es que no hubiera momentos y, bueno, tú lo has vivido. Yo estaba sobre todo saturado de no hacer nada. Mi experiencia, donde yo estaba, era, la mayoría del tiempo, era perderlo. Y bueno, tenía cantidad de momentos en los que yo podía estar escribiendo, porque no había nada que hacer. Quizá los que estaban en otros sitios, en otros cuarteles, a lo mejor les saturaban de venga, vamos ahora a instrucción, ahora no sé qué, prácticas de tiro, cosas de esas. Yo solo tuve los 3 primeros meses, hasta que se juró bandera. Después yo fui a un cuartel que era de intendencia y allí lo que no se hacía era nada. O sea que nos pasábamos sentados mirando el cielo y diciendo... Yo sé que esto cuando me lo oiga alguien dirá, pues no, mi experiencia es totalmente distinta, y sí que es verdad. Yo creo que se han vivido cantidad de experiencias, ¿no? Lo bueno de esto es que ya pasó y ahora pasa a ser historia, ¿no? Y bueno, los que disfrutaron en la Mili porque encontraron algo que les gustaba, o bueno, pues mira qué bien, y los que no, bueno, pues perdimos 1 año y pico
haciendo tonterías, ¿no? ¿Tú sigues escribiendo a diario? Sí, normalmente todos los días escribo algo, sí. De poesía, me refiero. Sí, escribo poesía y escribo también cosas que no son poesía, sí, me gusta escribir. Ahora mis ratos los dedico mucho, entre otras cosas, a leer y a escribir. Escribo, simplemente. Y lo dejo, lo vuelvo a leer y lo que te comentaba antes, lo rompo. Bueno, no, sí. José María, ¿tú crees que el sistema educativo presta la debida atención a las disciplinas artísticas? Si le presta atención, sí. Y hay una tendencia a no prestársela. Es decir, hay momentos en los que pensamos que están deseando de eliminar el bachillerato de arte, por ejemplo, ¿no? Y ya, porque de secundaria ha ido desapareciendo. Nosotros que tenemos bachillerato de arte, por ejemplo, en tercero no hay la asignatura que le corresponde, es decir, la plástica, educación plástica y visual. Y en cuarto tampoco, o sea, la hay optativa, en todo caso. Y en mi instituto, pues por ejemplo, no se da. O sea, nosotros tenemos clientes, por así decirlo, que nos vienen de otros institutos, pero no del nuestro. Porque en el nuestro, en tercero o en cuarto, cuando termina la secundaria, no tienen educación plástica y visual. O sea que es un contrasentido, una paradoja un poco extraña, ¿no? Bueno, se han dado cosas como limitar la filosofía también, o sea, sí. Tenemos un sistema educativo un poco particular. Sí, que va dándole espacio a esto, luego no, luego sí, bueno, en fin. Pero al arte, desde luego, una tendencia a que vaya relegándose cada vez más. El mundo de la poesía, al que en Marbella se le presta en los últimos años mucha atención. Ahora estamos en Mar Poética, el verano pasado hubo Mar Poética y otra edición ahora, donde la ciudad de Marbella tiene un festival de poesía, que la última edición del verano, todos los poetas que vinieron, tuve oportunidad de entrevistar en radio a muchos de ellos, y estaban encantados, decían que era de un nivel altísimo. Sí. Y para los poetas locales también es un escaparate, ¿no? Sí, es maravilloso, la verdad es que el año pasado fue genial y este año esperamos que también lo sea, ¿no? Es muy bonito. Ya de por sí es bonito que una ciudad como Marbella dedique, aunque sea una semana, a que la poesía sea el plato principal de la ciudad. De que paséis por donde paséis, puedes ver poesía, oír poesía, ir a una conferencia donde se habla de poesía. Eso, a mí la verdad es que me maravilla y me llena de contento, ¿no? Que de verdad se dé valor a eso, ¿no? Y bueno, aquí se está haciendo. Y bueno, eso yo creo que hay que aplaudirlo a la Delegación de Cultura, el que se haya metido dentro de ese tinglao y que juegue un poco con estas posibilidades, ¿no? Además, desde traer a gente consagrada a nivel nacional hasta, bueno, dar posibilidades a artistas o gente que le gusta la poesía, como a mí, a nivel local, ¿no? O sea que, bueno, es muy bonito. Pues está bien, en una ciudad como Marbella, donde desgraciadamente infraestructuras culturales no tenemos muchas. Por ejemplo, no tenemos una sala de exposiciones. Exactamente, sí. Que eso sería es una reivindicación antigua. Sí, bueno, y desde hace poco también, o sea, no hace mucho Carmen de Cultura, Carmen Díaz, me integró en una comisión de arte donde debíamos de, proponer, pues, cómo mejorar, digamos, la vida artística de Marbella, ¿no? Y claro, lo primero que nos planteamos en esa comisión fue espacios expositivos, espacios artísticos, culturales, espacios para los jóvenes, espacios, ¿no? Y claro, y todo eso ha caído, todo aquello que planteamos, nada, cayó todo por su propio peso, aunque le pesara a propia Carmen, todo lo que se propuso no pudo salir. Ahora está la sala de exposiciones, la única quizá que hay en Marbella, que es la de Cortijo, que es donde vamos a exponer todas las ilustraciones del libro. El libro tiene, por comentar un poco del libro cómo está, el libro se hizo las ilustraciones en un formato grande, que tiene 60-70 centímetros por 50. 70 por 50, ¿no? 70 por 50. Sí. Y las hemos colgado todas con el
poema al que se refiere, todos en el Cortijo Miraflores, con lo cual la gente que quiera ir a verlo durante 15 días va a estar ahí expuesto para que la gente pueda leer y ver las ilustraciones. Pero yo creo que es el único sitio donde se puede ahora mismo exponer con cierta calidad. Sí, porque muchas veces se dice, no, pero en Marbella hay lugares donde poder exponer. Sí, pero una sala municipal de exposiciones en condiciones no existe. O sea, que eso es algo que existió en tiempos de José Manuel Vallés como delegado de Cultura, que entonces había una sala, modesta quizás, pero había una sala de exposiciones. Pero bueno, esto es algo, y lo que tú decías, ese tipo de mesas que se crean donde se hacen, donde se ponen sobre la mesa lo que la ciudad necesita, eso se hace cíclicamente. Yo llevo 30 años conociéndolo, sí, eso, y nunca sale nada. Pues yo ahora lo he visto en mis propias carnes, digamos, pero bueno, también ha sido una pequeña frustración, ¿no? Bueno, pequeña o gran frustración, porque realmente no se ha podido sacar de ahí, yo creo que nada, ¿no? Para la próxima edición, a ver si se consigue. Sí. ¿Otro poema, Manuel? ¿Otro poema? Otro poema. ¿De 15 meses? De 15 meses, sí. Vale. Después vamos a leer uno, vas a leer uno desde El sueño perdido del abismo, si te lo has traído. Sí, algunos tengo por ahí. Pues venga, vamos con 15 otro meses. poema, un poema que quizá ilustra un poco lo que pasé en la vida. Dice: ¿cómo decir qué hago? ¿En qué vivo? ¿Para qué sirvo en esta selva salvaje a la que me empujó un absurdo? ¿Cómo decir qué hago en este cajón en el que embalan a hombres de 20 años? Comer, mal comer. Vivir, mal morir. Y matar horas y horas con puñales de nada. Y hacer de putas chachas de 4 señoritos. Bueno, estaba cargado de ira ese poema. ¿Llegaste a tener algún síntoma de depresión? De depresión quizá no, de depresión, pero sí que llegó un momento en el que me planteé cosas muy serias, como irme y olvidarme de todo, desertar, como matarme en un momento determinado, como hacer burradas, ¿no? Pero siendo consciente de lo que hacía y de, bueno, siempre tenía la cierta esperanza de que eso se terminaba, ¿no? Por ejemplo, hay un poema, me acabo de acordar ahora, a ver si lo encuentro, en el que yo creo que es en el que estoy más cabreado. Sí, sí. Dice, bueno, la ilustración de Bianca de Vilar es asombrosa, ¿eh? O sea, es impactante de verdad, ¿no? Es una fotografía y el poema dice: ya no sirven de nada tantas penas, ni el estar en un rincón soñando en otros sitios, ni esperar pacientemente tantos días, ni reírme de señores con estrellas, ni el tratar que a nadie le suceda, ni el borrar con alcohol tantos minutos, ni el gritar al silencio y a la nada, ni el estar escribiendo mis angustias, ni el morirme poco a poco en este hueco, ni tan solo el recuerdo y la nostalgia, ni el abrirme las venas con cuchillos, ni el abrirme las venas con cuchillos, ni el abrirme las venas con cuchillos, pero a veces no encuentro otro camino. Este es el que yo recordaba, sí, más desgarrador, vamos. Sí, sí. Es duro realmente. El hecho de tantos años después de haber acontecido, de haber tenido esos sentimientos, el hacer público ahora estos poemas y publicarlo, es un poco sacarte la espina. ¿Era cierto trauma que tú tenías y necesitabas la medicina que era hacerlo público? No sé si hacerlo público, pero sí el compartir de alguna forma la época esta, el recordar un poco, el hacer un poco de historiador, ¿no? El que vean que en una época determinada, bueno, pues hubo en nuestra época unos meses en los que pasábamos, algunas personas por lo menos, sin entender nada, ¿no? Y además, sobre todo,
no es sin entender nada, era que no servía para nada, o sea, la sensación que tú la has tenido que tener, ¿no? Sí. Es que dices, bueno, estoy aquí, ¿para qué? O sea, que eso era lo más absurdo, ¿no? Tenías 20 y tantos años, con ganas de hacer cosas, con una ilusión terrible por trabajar en lo que a ti te gusta, te sacaban de tu sitio, te llevaban a otro sitio, y bueno, y estabas allí diciendo, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pero que es que no servía para nada, ¿no? Quizá era el absurdo ese. Bueno, sí, es un poco tomarme la revancha de eso, ¿no? De verlo. De todas formas, sí que tengo que decir que cuando lo volví a leer detenidamente, hace unos meses, entendí que la tristeza y la pena y la desolación muchas veces se pueden, de alguna forma, no sé si curar, pero sí que remediar de alguna forma escribiendo, ¿no? Esto es como un exorcismo, ¿no? Prácticamente. Sí, prácticamente. Sí. Claro, sí, por una parte sí. El artista en general, muchas veces su obra es una manera de encauzar determinados sentimientos que lo mismo una persona que no tenga esa faceta creativa puede terminar, pues no sé, dando un puñetazo, agrediendo a alguien, perdiendo los papeles. Sí, forma parte de una terapia, ¿no? Eso. Sobre todo en los pintores expresionistas, que precisamente tienen la obra como un reflejo de su propio mundo interior, ¿no? Eso es lo que ocurrió también. Fíjate, los artistas del norte de Europa, expresionistas, que acabaron la mitad suicidándose, ¿no? O sea, no les sirvió mucho de terapia de todas maneras. Entonces, sí, eso te iba a decir, una terapia sí, poco efectiva. Poco efectiva, pero bueno, sí que realmente el valor que tiene el expresionismo es ese, ¿no? Es decir, es el reflejo de tus propios sentimientos expresados, o sea, dado en la obra, ¿no? La obra es el reflejo del interior del artista. Con un cuadro se hace poesía también. También, exactamente. Y se expresa y expresas tu mundo interior, exactamente. Claro, un artista, cuando alguien le encarga un cuadro que vaya a tono con las cortinas del salón, mala cosa, ¿no? Eso ya, claro, eso ya es una obra de diseño. Sí, va en función de algo. Cuando te encargan, diséñame un logotipo para esta empresa que tengo, que estoy haciendo, tal. Diséñame un logotipo, es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, estás trabajando, estás aplicando una creatividad en función de algo, ¿no? Entonces tú haces un proyecto con eso, ¿no? También, efectivamente, un trabajo creativo. Pero ya es otra cosa, ya no es la libertad personal. No te has dicho diseño, un diseño artístico. Sí, en este caso. Porque al fin y al cabo es creativo, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Se lee poesía o no se lee poesía? Parece ser que sí se lee poesía, no tanto como novela, pero tiene su lógica, claro, o sea que quizá la poesía es mucho más íntima y por lo tanto más difícil de leer que un libro, que una novela. Yo creo que también es mucho más compleja de escribir quizá y de llegar a alguien. Yo creo que sí que se lee poesía. Más que leer poesía, yo creo que lo que hace la gente que le gusta la poesía es releer poesía. Yo creo que lo bonito de la poesía no es leerla, es releer. Ahora está de moda, ¿eh? Porque la han cogido los jóvenes. Los jóvenes están muy interesados por la poesía. A mí con la poesía me pasa algo que no sé si a otras personas les pasa también. Yo, para terminar de captar la esencia de un poema, necesito oírlo en voz alta. Yo cuando leo poemas los leo de cualquiera, O sea, Ángel González, por ejemplo, que a mí me encanta y que es uno de mis poetas preferidos, pues yo cuando leo me siento en el sillón y leo en alto, sí. Necesito ver y oírme, sí. Sí, yo creo que nos pasa a mucha gente, A mí me pasa, sí. Sí, realmente. Después de este libro, vamos por el tercero, ¿no? Dice que no hay dos sin tres. Sí, tengo... la verdad es que hace muy poquito tiempo terminé un poemario que es totalmente distinto a lo que he estado escribiendo, es mucho menos personal y que cuenta historias. Es
es otra cosa, otra faceta totalmente distinta. Sí, lo tengo terminado, se llama Pohistorias y son historias en poesía. ¿La cabra tiene planes inmediatos? Bueno, hay planes inmediatos y planes paralelos y planes ya pasados que también están por florecer también. O sea, es decir, la cabra funciona a muchos niveles ahora mismo. ¿Cómo se logra aglutinar en Marbella a los artistas? ¿O cómo se podría lograr aglutinarlos de manera que se formase que fuese una familia cultural todavía con más identidad de la que tiene actualmente? Complicado. Difícil, pero ¿no? Bueno, Pedro Molina con esto de la cabra ya ha hecho una gran labor. Pero claro, no están todos. No están todos los que están. No están todos los que son. No, pero nunca van a Son estar todos todos los que son, porque entre otras cosas yo creo que los artistas también tienen distintas concepciones de lo que es el arte y de cómo enfocarlo y de cómo juntarse entre artistas. Entonces hay gente además que critica a lo mejor simplemente este tipo de colectivo, ¿no? Eso exactamente, es, sí. Bueno, sí. Gente como tú que crea poesía en este caso, múltiples escritores que hay, gente que hacen cine, que hacen música, que compone y que interpreta, creadores artísticos como es tu caso y muchos de los que están en la cabra, ¿de qué forma se puede contribuir para definitivamente eliminar la imagen de frivolidad que Marbella tiene más allá de nuestras fronteras? Tenemos un proyecto ahora mismo paralelo que se llama Marbella Poliédrica, en la que ya algunos artistas del colectivo hemos preparado vídeos cortitos que, bueno, damos una visión de Marbella, por ejemplo. Ah, pues es muy interesante. Sí. Porque desgraciadamente de nuestra ciudad hay una imagen que hay, por Video, mucho que se luche, es video difícil. artístico, creativo, con esa idea. Lo que pasa es que estamos en espera de que se sumen algunos miembros más del colectivo. Bueno, habíamos dicho anteriormente que de tu primer libro, Desde el sueño perdido del abismo, ibas a leer un poema también. Pues yo creo que lo puedes hacer ahora para cerrar esta charla que hemos mantenido. Pues venga, leo. Son poemas distintos, veréis que mucho más filosóficos. Leo uno pequeñito. Uno breve. Uno breve. Se titula Pereza. Se paró a pensar. Y mientras millones y millones de neuronas se unían y se separaban en un baile sin fin de axones y dendritas, haciendo y deshaciendo esperanzas, sueños, deseos, temores, se quedó dormido. Qué bien. Sin haber tomado ninguna pastilla ni nada. Ahí está. Que hoy día es otro de las grandes plagas, que un porcentaje muy elevado toma pastillas para dormir. ¿Eso es porque vivimos aceleradamente o qué? Probablemente, vamos. Yo no lo necesito. Yo duermo bien. Se quiere un poco huir del presente, ¿no? Que es un poco el fallo, yo creo, de la época en la que vivimos. Pues es costumbre muy sana leer cada día por lo menos un poema. Se pueden elegir 15 meses, que no es un dechado de optimismo este poemario, pero que posee de belleza literaria y un mensaje y un contenido profundo. Eso es importante. O bien de tu otro poemario, Desde el sueño perdido del abismo. Manuel Peláez, gracias por haber venido. Gracias a ti por habernos invitado y simplemente ya recordar que quien quiera venir a la presentación, pues mañana a las 12 en el Cortijo Miraflores, pues esperamos a todo el mundo. José María Llobel, gracias también. Gracias a ti, por supuesto. Que sigas creando y que nos muestres tu arte muy pronto. Sí. ¿Hay proyecto para ello? Sí, bueno, yo estoy desarrollando un proyecto en Málaga, de hace ya cuatro años con el Museo Jorge Rando, y colaborando con el ciclo de cine que allí tiene, que preparo obras relacionadas con las películas que se proyectan. Y bueno, de momento estoy haciendo cosas en Málaga, pero bueno, en algún momento decidiré traerme algo para acá. Pues gracias a los dos, gracias a Marta Vallés, a Marta Ortega detrás de las cámaras, a todos ustedes como siempre, gracias porque prestan una atención especial a este programa. Hasta la próxima semana.